Metemos en la casa de... Bueno, hoy lo presentamos más temprano, ¿no? Tiene muchísimos títulos, ya lo estamos viendo a Néstor Gandulia. Con este aplauso, entonces... En realidad no te recibimos, nos recibís vos en tu casa. ¿Cómo estás, Andy? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Extrañando muchísimo las cercanías, los abrazos y todas esas cosas, pero resistiendo e inventando cosas para contribuir a esta situación medio extraña en la que estamos todos. Está buenísimo eso de inventar cosas, porque me enteré hace ya unos días de que ha generado una especie de fogones virtuales, ¿no? Algo por el estilo. Contanos un poco más porque a mí me pareció sumamente original e interesante. Qué lindo. Bueno, ni bien se instaló en el Uruguay esta situación en la que estamos ahora, lo primero que dijimos, bueno, ¿en qué podemos contribuir para que la gente no sienta esto como una especie de prisión domiciliaria, para que no haya largos silencios en las familias, para promover un poco el diálogo entre generaciones diferentes dentro del hogar? Y para eso inventamos los fogones virtuales. A esta altura ya estamos mañana, el viernes, haciendo el 10º fogón virtual. En realidad es un dispositivo muy sencillo. La gente se conecta a través de Facebook y YouTube, a través de los sitios de Montevideo Secreto, y yo cuento algunas historias sobre un tema específico. Cada uno de los fogones es sobre un tema concreto. El de ayer fue los perros, vidas de perros, le llamamos, y el del próximo viernes sobre sanadores y curanderas. Yo cuento 2 o 3 historias, después hacemos una pausa para que la gente se cuente en familia las cosas que le fueron pasando por la cabeza durante esa primera parte, y al final compartimos algunas de esas cosas que la gente se estuvo contando y hacemos una historia de cierre, algunas conclusiones, y nos despedimos hasta la siguiente vez. Ha sido una experiencia impresionante a pesar de las limitaciones tremendas de tecnología que tenemos, digamos, es más bien todo casero, pero aún así hemos tenido picos de 800, 900, 1000 conexiones. Esto, hablando de conexiones familiares, son miles de personas. La inmensa mayoría de Uruguay, pero contamos gente de 10 o 12 países diferentes, muchos uruguayos que se congregaron alrededor de estos fogones, viviendo en Melbourne o en el País Vasco o en Massachusetts, mucha gente de otros países de América Latina. Está siendo una experiencia verdaderamente bellísima, ¿sabes? Qué espectacular. Hoy más temprano cuando decíamos todos tus títulos, entre comillas, pero la verdad es que haces de todo, sos psicólogo, investigador, autor, bueno, por supuesto que tus narraciones son espectaculares. ¿Vos con qué rol te identificás más? Investigador, con el de Néstor Gandulia, que creo que es un poco de todo eso, un poco pero todo. En realidad, si tuviese que elegir un título, me quedo con el de Cazador de Historias Mágicas. Claro. Es que sí, claro. es impresionante, ¿no? Sí, cómo cuenta las historias. Néstor, y bueno, y lo que estamos viviendo va a estar en los libros de historia, en las narraciones. Me imagino que ya en tu cabeza lo estás armando para poder contarlo, porque esta pandemia, esta peste, es una gran historia, una gran narración, ¿verdad? La verdad es que sí. Ya estoy pensando, por supuesto, creo que todos estamos de alguna manera pensando en cómo vamos a contar esto a las próximas generaciones y cómo las próximas generaciones van a contarnos esto en el futuro. Pero yo Perdón, Néstor. ¿Cómo? Después, perdón que te corté. Sí. ¿Y cómo arrancaría esa narración de esta situación? No es un desafío fácil, pero yo lo intentaría por este lado, a ver qué te parece. A ver. Cuentan que allá, por principios del siglo XXI, hubo una peste espantosa, un bicho que arrancó de allá de la China y arrasó con todo, empezando por los países más ricos. Microbio, pero no tarado. Cuentan que llegó acá al Uruguay tarde, como todo. Y dice la leyenda que lo trajo un espanto femenino, un bicho mitológico que llegó de Europa tosiendo y se fue a divertir a una familia, a un casamiento con 500 invitados.
Y dicen que, bueno, parece que era de la aristocracia de un lugar que había en aquel tiempo que se llamaba Carrasco, pero eso fue mucho antes del tsunami. Pará, La pero cuestión es que no me digas eso, por favor. La cuestión es que a mí me lo contó una abuela muy añosa, pero que tenía la memoria clarísima. Bueno, algunas cosas se le confundían un poquito. Ella no estaba segura, por ejemplo, de si COVID-19 era el nombre de la enfermedad o la cooperativa de vivienda donde estaba con la familia allá en Sayago. Pero sí se acuerda de que hubo que meterse para adentro y quedarse pila de tiempo ahí, mirando a la maestra por la pantalla de unas compus a pedal que había en aquel tiempo, que llamaban saibalitas, y el resto del tiempo viendo a los padres y a los hermanos salir al balcón a aplaudir y a cantar y a hacer cosas rarísimas. Lo cierto es que por suerte parece que la curva acá fue medio chatonga, como todo, ¿no? Fue la primera vez que la gente no se anduvo quejando de que en este país todo es suavemente ondulado, como dicen los libros de geografía. Y que las únicas curvas que no se achataron fueron las barrigas, los rollitos y esas cosas. Brutal. El testimonio de aquella abuela me obligó a rastrear en documentos antiguos. Y encontré testimonios muy interesantes de especialistas destacados que afirman que fue en aquel tiempo en que todo empezó a cambiar. Porque dicen que fue en esa época en que la gente empezó a mirar con más cariño a los bichos, las plantas, los ríos, que a los celulares de última generación. Y empezó a mirar con más respeto a la cajera del supermercado, a la muchacha de la farmacia, al señor que maneja el ómnibus. Y cuentan que incluso fue ahí que empezó, ya tardó mucho tiempo, pero fue ahí que el mundo empezó a dejar de dar vueltas alrededor de la plata, porque te juro, aunque te parezca increíble, que en aquella época la gente suspiraba con comprarse más cosas creyendo que eso era la felicidad. Eran tiempos de mucha superstición. Pero todos parecen estar de acuerdo en que fue este bicho tremendo que metió a la mitad del mundo en la cama y a la otra mitad la obligó a encerrarse, el que dejó destapar que las peores de todas las enfermedades ya estaban instaladas sin que nos diéramos cuenta y que eran los virus de la indiferencia, de la banalidad y muy especialmente de la injusticia. Muy bien, Ay, muy bien. te amamos, Tuvo de Néstor, todo, te amamos. tuvo de todo. No, Humor, porque aparte es reflexión, mucha además, reflexión. Maravilloso. Me quedé además pensando, ¿no? en eso de que en esta habilidad que tenés vos para estas generaciones como la mía, los más jóvenes, ni que hablar también, y alguna más grande, esto de soportar una pandemia es cosa nueva, pero no es la primera vez que una situación de estas estremece al mundo y que una peste, además, afecta a nuestro país. ¿Ya has relatado, has narrado, has comentado, desde el punto de vista histórico, cuando otras pestes llegaron aquí a Uruguay? Oh, por supuesto. En realidad son muchas las experiencias amargas, digamos, que los pueblos en general y este en particular han tenido que atravesar de este tipo. Y lo más interesante a mi modo de ver es que ninguna de esas amargas experiencias pasaron por la historia de los pueblos sin dejar una huella en la memoria colectiva y una huella que en general expresa los aprendizajes y se narra en forma de historias. Acá nomás en el Uruguay hay un testimonio bien lindo de eso en un viejo edificio que ahora está abandonado hace pila de tiempo, ojalá esta sea una oportunidad para revalorizarlo, y que está a las afueras de la ciudad de Minas, en el barrio de Las Delicias. Es una extraña casona con una torre de forma octogonal muy abandonada, con los vidrios rotos. Era la casa de don Luis Curbelo Báez. La historia empezó allá por 1857, fíjate vos. Un marinero italiano llegó al puerto de Montevideo, sudoroso y tosiendo, disimulando, porque en realidad quería pasar, necesitaba trabajar porque se había gastado hasta el último centavo en los burdeles tropicales de Panamá.
Así que logró entrar en el país y allí se desató la más terrible de todas las epidemias, el tifus. En Montevideo, imagínate, los muertos eran tantos que no había manera de enterrarlos a todos al mismo tiempo y en condiciones decentes. Así que los carros municipales recorrían las calles como los basureros ahora para que sacaras los cuerpos de tu casa y te sentaras a esperar a que la muerte viniera por vos. No había manera de otra cosa. Imagínate lo que fue en los pueblos del interior, donde no venían un médico ni en retratos. La epidemia empezó a hacer caer una familia tras otra, en un pueblo tras otro, en todo el país. Por esas épocas, en el cuartel de un pueblo de Canelones llamado Tala, había encerrado un señor de origen español, pero que hacía muchos años vivía aquí en el Uruguay, de nombre justamente don Luis Curbelo Báez. Él no estaba preso por carnear una vaca o alguna cosa por el estilo, sino por ejercicio ilegal de la medicina. Don Luis Curbelo Báez era de oficio sanador. Hasta que la epidemia llegó al Tala. Fueron cayendo un hogar tras otro como un castillo de naipes. Y al poquito tiempo la peste entró por la puerta grande del cuartel. Los soldados empezaron a caer uno por uno como en una batalla invisible, perdida de antemano, además. El comandante del cuartel se fue a verlo al calabozo, a Curbelo Báez, y a preguntarle si él podía hacer algo contra la epidemia. Don Luis dijo que estaba dispuesto a poner todos sus esfuerzos en eso. Así fue que lo soltaron e increíblemente, con el trabajo de Curbelo Báez, pronto la epidemia se detuvo primero y después empezó a ceder, una casa tras otra, tan rápido como había entrado. En poquito tiempo, el Tala fue el único lugar en todo el país en que la gente no se estaba muriendo apilada. Así que la fama de Luis Curbelo Báez, en cuestión de pocos días, llegó incluso a oídos de Lorenzo Latorre, el coronel que estaba por entonces, era dictador de la República. Él se debe haber acordado inmediatamente de que fue un curandero el que lo salvó de la muerte cuando lo hirieron feo en la guerra del Paraguay. Así que ordenó que don Luis Curbelo Báez fuera liberado de toda carga legal y dedicara todos sus esfuerzos a combatir la epidemia. Así fue durante 2 años. La fama creció casi tanto como la fortuna de don Luis Curbelo Báez, que pudo cumplir con su sueño dorado y construir a las afueras de la ciudad de Minas esta preciosa mansión, que fue, fíjate vos, la primera clínica naturista de América, de toda la historia de América. Estamos bien. La mansión, bueno, la están viendo allí, son rápidos ahí en la producción, y bueno, sigue siendo un hermoso testimonio. Ojalá le demos a estos testimonios edilicios de la historia más valor que los uruguayos les hemos dado hasta ahora, porque hablan de cosas que en cualquier momento podemos vivir otra vez, aunque sea de una manera diferente. Y claro, es cíclica la historia, ¿no? Horas, Interesantísimo. para escuchar a Néstor. Néstor, una pregunta muy cortita, pero Dale. más allá de esta pandemia, que estamos hablando obviamente de la salud, la mente es un gran porcentaje de la salud, ¿verdad? Y creo que es lo que tenemos que aguantar y controlar, porque va a ser una gran sobreviviente en el día después. Y vos sos psicólogo. Pero generalmente un paciente viene y te cuenta la historia de lejos. Puede ser dinero, puede ser amor, puede ser trabajo. Ahora se junta todo. Y la diferencia es que vos la estás viviendo a la par con el paciente. ¿Cómo se maneja eso? Del lado de profesional y del lado también de cómo encarar esa situación que obviamente abarca absolutamente todo. Es un efecto dominó. Bueno, yo creo que yo hace muchos años ya que no trabajo en el campo clínico, pero imagino que en el futuro montones enormes de conflictos van a empezar a verse desde otro lugar completamente distinto después de que pasemos esta experiencia.
Creo que vamos a tener que trabajar por muchos años en cada uno de nosotros, no solo en los pacientes clínicos, digamos, que lleguen a los consultorios de los psicólogos o los psiquiatras o lo que sea. Creo que de algún modo, para vencer la estupefacción que nos está causando esta situación mundial, la primera que vivimos desde tiempos de las guerras mundiales, creo que vamos a tener que reflexionar muchísimo. Y reflexionar muchísimo porque me parece que efectivamente la única cosa que puede justificar el haber transitado una experiencia tan dura y tan dolorosa que implicó vidas humanas en el mundo entero, va a ser que, bueno, nos sirva esta experiencia de alguna forma para cimentar una manera nueva de vivir nuestra salud mental, nuestra salud social, nuestras cercanías con los otros, nuestras maneras de estar en grupo. Sí, va a tener que ser así, sin duda.